Muy buenas tardes, querido amigo. Good afternoon, dear listener. En esta tarde vamos a estar meditando en Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7, titulado Deja de chismear, Stop Gossiping. Es muy interesante que Cristo Jesús habla. Jesus Christ speaks to the believers, a los que creen. Yo no sé si usted cree en Dios. I don't know if you believe in God. Pero ahora Cristo Jesús va a hablar en Mateo 7, chapter 7, versículo 1, verse 1, y dice así: No juzguen a los demás. Don't judge others. No juzguen a los demás y no serán juzgados, and you will not be judged. Número 2. Pues serán tratados de la misma forma. You will be treated in the same way. Serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. You will be treated the same way you treat others. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. The criticism or the criteria that you use to judge others will be used upon yourself as well. Y es muy interesante que Cristo Jesús habla. It is very interesting that Jesus Christ starts by saying, no juzguen a los demás. Don't judge others. Yo miraba la definición de juzguen o juzgar. I was looking at the definition of judge. Juzguen. Y dice, formar una persona, form a person, when a person forms, cuando una persona forma un juicio, when a person forms a judgment o opinión, an opinion, sobre una cosa o otra, about one thing or another. Y esta es la clase de juicio. This is the kind of judgment. Juzgar, judging, opinar, give an opinion, hablar sin tener evidencia, speaking without having evidence, opinar, juzgar por apariencia, just judging by appearance without having evidence, criticar a alguien, criticize someone. Oiga esto, por favor. Criticar a alguien, murmurar, gossiping, hablar mal, speaking bad, chismear, gossiping. Todo va vinculado. Everything is united and aligned with the word judge. Me llamaba la atención, it grabbed my attention, que esta clase de juicio, this type of judging that a believer does, this type of judging that a believer does is the type of judging donde uno da, when somebody gives their opinion, cuando alguien da su opinión, hablar sin tener evidencia, speaking without having evidence, criticar a alguien, criticize someone, murmurar, chismear, andar chismeando, gossiping, hablar mal de alguien, speaking bad about somebody, cuando ni siquiera está presente. Al meditar en la palabra me daba cuenta que hemos fallado, we have failed God. Hemos criticado, we have criticized people. Hemos hablado mal de la gente, we have spoken bad about people. Hemos juzgado sin evidencia, we have judged without evidence. Hemos opinado sin que nadie nos pida opinión. We have opened our mouth and gave opinion without people even asking for an opinion. Hemos murmurado, we have gossiped. Hemos fallado de esta manera, igual como mucha gente. Pero ahora la palabra de Dios nos habla, the word of God speaks to us.
Y nos recuerda, and it reminds us, la necesidad de no juzgar, the necessity to not judge. The necessity de no criticar sin evidencia, criticize, murmurar, gossip, chismear, andar chismeando, gossiping. En Santiago 3, 8, 10, James chapter 3, verse 8 and 10, la palabra de Dios dice, pero ningún hombre puede dominar la lengua, but no man can control the tongue. ¿Será esa la razón porque uno critica a los demás? Can that be the reason why people criticize others? Hablando de creyentes, speaking about believers. Porque una persona que no camina con Dios, a person that does not walk with God, una persona que no tiene una relación con Dios, a person that doesn't have a relationship with God, no esperamos mucho de esa gente a que no critique. We don't really like hold for them not to judge others. Al contrario, esperamos que hagan esto. We expect them to do this. Esperamos que alguien que no camina con Dios en seriamente critique, juzgue. We expect somebody to judge others, criticize, que anden chismeando, murmurando. Pero uno como hijo de Dios, somebody as a child of God, no esperamos de él estas cosas. We don't expect these things from him. Pero ahora en Santiago nos dice que ningún hombre puede dominar la lengua, but no man can control the tongue. Oiga lo que dice la palabra. ¿Será esta la razón por cual muchos creyentes critican, why a lot of believers criticize others? ¿Será esta la razón por la cual mucha gente chismea, que es chismosa, gossip? ¿Será esta la razón de que uno comienza a hablar mal del otro as soon as se va, he leaves? You know, can that be the reason why we speak bad about people when they're not there? Pero ningún hombre puede dominar la lengua. No man can control the tongue. Que es un mal que no puede ser refrenado, which is an evil that cannot be restrained. Llena de veneno mortal, full of deadly poison. Oiga lo que dice la Biblia acerca de la lengua. Que ningún hombre puede dominarla, that no man can control it. Que está llena de mal, it is full of evil. Y no puede ser refrenada. It cannot be restrained. Está llena de veneno, deadly poison. Dice, número 9, con ella bendecimos al Dios y Padre. With it we bless the God and the Father. Con la lengua bendecimos a Dios, al Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. And with it we curse man. Y con la misma lengua maldecimos a los hombres. With the same tongue we curse people. Con la misma lengua criticamos. With the same tongue we criticize. Con la misma lengua chismeamos. With the same tongue we gossip. Y la palabra de Dios dice que maldecimos a los hombres. With it we curse man. Que están hechos a la semejanza de Dios. Who are made in the likeness of God. Número 10. De una misma boca, from the same mouth, proceden bendición, con blessing y maldición, and cursing. Hermanos míos, esto no debe ser así. My brothers, this should not be like this. Es muy interesante que la palabra de Dios dice, ningún hombre puede dominar la lengua. No man, no master, nobody can control the tongue. Nadie puede controlar su boca, su lengua. Esto no debe ser así, dice la palabra. This shouldn't be like this. Santiago 3:2 dice, James 3:2, the Bible says, es cierto que todos cometemos muchos errores. It is true that we all make many mistakes.
Todos cometemos pecados. We all sin. Esa es la definición de error. That's the definition of mistake. Pecado, sin. Y la Biblia dice, todos cometemos muchos errores. We've all made mistakes. Todos en alguna vez hemos criticado. We've all criticized somebody at one time. Todos en alguna vez hemos chismeado. We have gossip at one point. Todos hemos juzgado según por apariencia. We have judged according to appearance. Y la Biblia dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. It is true that we all make many mistakes. Pues si pudiéramos dominar la lengua, well, if we could master the tongue, seríamos perfectos. We will be perfect. Oiga lo que dice la palabra, por favor. Que si pudiéramos controlar nuestra lengua, if we could control our tongue and our speaking, las palabras que salen de nuestra boca, la lengua cual tiene veneno, it has poison, la cual no puede ser dominada, it cannot be controlled. Si pudiéramos controlar la lengua, we could control our tongue, fuéramos perfectos, we could be perfect. Capaces de controlarnos en todo sentido, able to control us in every way. Capaces de controlarnos, capable of controlling our emotions, capaces de controlar nuestras emociones, capaces de controlar nuestra furia, capable of controlling our anger, capaces de controlar nuestras pasiones sexuales, capable of controlling our sexual desires, you know. Fuéramos perfectos, we could be perfect. Y ahora la Biblia dice que con el criterio que usen para juzgar a otros, es el criterio con el que se les juzgará. Dice así, Mateo 7, chapter 7, verse 2. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. You will be treated the same way you treat others. O sea, al hablar de juzgar, speaking and judging, ¿cómo es que yo hablo de los demás? How is it that you speak about others? ¿Cómo es que usted habla de los demás? ¿Cómo es que usted critica a los demás? How do you criticize others? You know, ¿cómo es que juzgas a los demás? Dice, serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. You will be treated the same way you treat others. Y note aquí lo que dice, el criterio, the criticism or the criteria, el criterio que usen para juzgar a otros, el criterio, me llama la atención esa palabra. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. The criticism or the criteria that you use to judge others is the criteria, the criticism with which you will be judged. Oiga esto, por favor. Yo miraba la definición de criterio. I was looking at the definition of criteria or criticism or judgment. Y dice la definición de criterio es opinión. Otra vez, opinar. Opinión dice juicio, judgment, decisión que se adopta sobre una cosa. A decision, what is it? Let me see. Decisión que se adopta sobre una cosa. Decision that is adopted on a thing. Oiga esto, por favor. Una decisión, una opinión que se adopta sobre una cosa o un punto de vista or a point of view sin tener pruebas, without having evidence. O sea, alguien toma una decisión, somebody makes a decision
Somebody judges from appearance. Alguien juzga por apariencia, sin tener evidencia, without having evidence. Critica, criticize, juzga, judge, you know. Y ahora miramos la definición de juicio. We see the definition of judgment. Y criticar a alguien, murmurar, criticize, es lo mismo. Criticize someone, gossip, murmurar, chismear, talk bad about someone, hablar mal de alguien, hablar en su espalda, speak behind their back, mal. Y la palabra de Dios dice, esto no debe ser así. This shouldn't be like this. Santiago 4:11 al 12 dice la palabra, amados hermanos, beloved brothers. Oiga esto, por favor. Yo no sé si tú eres hermano en la fe. I don't know if you are a brother in the faith. Porque cuando uno recibe a Cristo, when you receive Christ, you become a family member in the faith. Y ahora el mensaje para el hermano, the message for the sister, para la hermana, you know. Amados hermanos, dice, no hablen mal los unos de los otros. Do not speak bad of each other. Oiga esto, por favor. La palabra de Dios nos dice, no hablen mal los unos de los otros. Cristo Jesús dice en Mateo 7:1, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Don't judge others and you will not be judged. O sea, en otras palabras, no critiques, don't criticize others. No murmures, no chismees, don't gossip. Cristianos chismeando. No pueden guardar un secreto. They cannot even keep a secret. Cristianos hablando mal de alguien en su espalda. Speaking bad about another brother. Criticando, juzgando, you know. Y la palabra de Dios dice, no hablen mal los unos de los otros. Do not speak bad of each other. Si se critican y se juzgan, if you criticize and judge each other, entonces critican y juzgan la ley de Dios, then you criticize and judge the law of God. En cambio, les corresponde obedecer la ley. Instead, it is up to y'all to obey the law, no hacer la función de jueces, and not to act as judges. Oiga lo que dice la Biblia. Porque en veces un creyente, a believer, se le olvida su función. They forget their act, their function. En veces un cristiano, un creyente, sometimes a believer, a child of God, se le olvida para cuál fue la razón de que Dios lo llamó. He forgets why the reason that God called him. You know. Dios lo llamó como mensajero. God called him as a messenger. Dios lo llamó como músico. God called him as a musician. Dios lo llamó como evangelista. God called him as an evangelist, como profeta, as a prophet. Pero se le olvida con el tiempo. He forgets with time. Y ahora quiere ser el papel de juez. He wants to do the paper of judging. Ahora quiere ser el juez. Criticando a todo mundo. Criticizing everyone. Hablando mal de los hermanos. Speaking bad about the brothers. You know. Juzgándolos. Que así no se debe alabar a Dios. We shouldn't worship God that way. Que eso no le agrada a Dios. You know. Si la Biblia dice que hay muchos ministerios, there are different ministries. Pero Dios es uno. ¿Y quién le dijo a él que hiciera el papel del juez? Y ahora la Biblia nos recuerda, dice, nos corresponde obedecer la ley. It is up to us to obey the law, no hacer la función de juez, you know, and not to do the function or the act as a judge. Número 12 dice, solo Dios quien ha dado la ley, only God who has given the law, solo Dios, only God,
Pero en veces se nos olvida, man, que solo Dios está haciendo la función de juez. Se nos olvida nuestro role. We forget our role, why God called us to His family. Se nos olvida cuál fue la razón de que Dios nos llama al evangelio. Y uno como cristiano, entre más pasa el tiempo, quiere hacer el papel de juez, man. Pero la Biblia dice, solo Dios quien ha dado la ley, only God who has given the law, es el juez. Only God is the judge. Entonces, si solo Dios es el juez, ¿por qué es que uno sigue criticando? ¿Por qué es que uno sigue juzgando? Why do we keep judging each other? Why do we keep criticizing each other? You know? ¿Por qué es que uno sigue hablando mal de tal persona cuando no está ahí? Why do we keep talking bad about people? ¿Por qué es que uno sigue hablando y dando su opinión? Why does people keep giving their opinion cuando nadie ni siquiera le pidió su opinión? Nadie le pidió su opinión. Nobody asked you for your opinion. Nadie te pidió por tu comentario. Nobody asked you for your comment. Y ahí está uno opinando, comentando, haciendo el papel del juez, cuando eso es el trabajo de Dios. Man. Dice, solo Dios quien ha dado la ley, only God who has given the law, es el juez. He is the judge. Solamente Él tiene el poder para salvar. Only He has the power to save or to destroy. Tiene el poder para salvar o destruir. Solo Dios. Solo Dios tiene el poder para salvar. Solo Dios tiene el poder para destruir. Only God has the power to save and destroy. Entonces, ¿qué derecho tienes tú? So what right do you have? ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? So what right do you have to judge your neighbor? Tu prójimo. Oigan lo que dice la Biblia, por favor. Esta es la clase de juicio. This is the type of judgment, sin evidencia, without evidence, de criticar, criticize, murmurar, gossip, chismear, chismeando, porque no hay nada más bueno que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hablar de la... No, aquel mira el huevón, you know, y estamos igual. We are the same, man. Esta es la clase de juicio que uno da su opinión y nadie le pidió opinión. No one asked you for your opinion. La clase de juicio que uno comenta, that people comment, pero nadie le dijo que hablara. Nadie le pidió su comentario. Y la Biblia dice, no hablen mal los unos de los otros. Don't speak bad of each other. Oiga lo que dice la palabra, por favor. No hablen mal los unos de los otros. Don't speak bad about each other. Dice, ¿qué derecho tienes tú para juzgar? What right do you have? ¿Qué derecho tienes tú para juzgar? Criticar, murmurar, criticize, gossip de tu prójimo. Perdón. To criticize your neighbor. ¿Qué derecho tienes tú? ¿Quién te dio el papel de la función de juez? Who gave you the function to be the judge? You know. Dios nos llamó como partes del cuerpo. God called us as the body of Christ. Pero ahora la gente quiere ser la función del juez, the judge. Y la Biblia dice, ¿qué derecho tienes tú para juzgar tu prójimo? Proverbios 16:28, Proverbs 16:28, la palabra de Dios dice, el hombre perverso, the wicked man, provoca contiendas, causes strife, causes anger, causes fight. Y el chismoso, and the gossiper, oiga lo que la Biblia dice acerca del chismoso. Listen to what the Bible talks about the gossiper. Por eso es que titulamos esta enseñanza, deja de chismear, stop gossiping. Dice, y el chismoso and the gossiper separa a los mejores amigos, separates the best friends. El chismoso, the gossiper, el que no puede guardar un secreto, the one that can't keep a secret. Hemos mirado que la Biblia dice que la lengua es difícil de controlar,
The tongue is hard to control. Que si pudiéramos controlar y dominar la lengua, if we can dominate and control our tongue, fuéramos capaces de controlarnos y ser perfectos, we will be capable of being perfect. Fuéramos capaces de controlarnos, emociones, control our emotions, nuestro enojo, our anger. Pero ahora la Biblia dice que por ser lengua larga, having a long tongue, y no controlar tu boca, dice la palabra que la boca puede causarte problemas. It can cause you problems. Te puede meter en graves problemas. Con la misma lengua bendecimos. With the same tongue we bless others. Y con la misma lengua maldecimos. Oiga esto, por favor. Y ahora la Biblia dice que el chismoso, the gossiper, separa a los mejores amigos. It separates best friend. Por no mantener la boca callada. Not having the mouth shut. Y especialmente como creyente, especially as a believer. You know. Por no mantener el secreto, not having a secret. Y ahora separa a los mejores amigos. He separates. You know. Proverbios 25:23. Proverbs 25:23. La palabra de Dios dice que el viento del norte trae la lluvia. The north wind brings the rain. Oiga esto, que el viento del norte trae la lluvia. Y la lengua murmuradora and the muttering and the gossiping tongue. La lengua murmuradora, the muttering or the gossiping tongue, dice que trae el semblante airado, the wrathful face. Oiga esto, por favor. Es muy interesante meditar en la palabra, meditate in the Bible. Cristo Jesús dice, no juzguen a los demás. Christ says, el Hijo de Dios, not to judge others, y no serás juzgado, and you will not be judged. O sea, criticar a alguien, criticize someone, sin evidencias, without evidence, chismear, gossiping, hablar mal de alguien porque me cae mal, you know, speaking bad about somebody because, you know, I don't like him, o me hizo algo, o he did something to me. Pero ahora, la palabra de Dios nos dice que la lengua murmuradora and the muttering tongue, la lengua que habla, la lengua chismosa, dice que trae el semblante airado, brings the wrathful face. La Biblia dice que por sus frutos conocerás a un creyente. The Bible tells us that by your fruits you will get to know somebody. Lo que hace, lo que diga. Pero ahora en Proverbios 25:23 nos revela, Proverbs 25:23 reveals us quién es un chismoso, who is a gossiper, sin necesidad de que abra su boca, without even him opening his mouth, solo con mirarle la cara a la gente, only by looking at the face of people. Yo no sé si tú has mirado a gente que se ve enojada, man, they look mad, they look angry. Hay gente que se mira así, you know, enojada. ¿Cómo estás? Bien, you know. Y la Biblia ahora dice que la lengua murmuradora and the muttering and the gossiping tongue trae el semblante airado, la cara enojada, man. Dice la gente, no, aquel es enojón, look, siempre, you know. Y yo digo, man, gloria a Dios. Cristo vive. No de embalde me traigo el semblante siempre enojado. Man. No de embalde la gente con su cara toda enojada, man. No wonder people always with the angry face. You know. Dijo una señora, mira que él trae cara de perro. He has a dog face. Todo enojado, man, you know. Y sin decir nada. And without even, y sin conocer a la persona, without even knowing the person, con la cara enojada, with the face mad. Y ahora la Biblia dice que la lengua murmuradora trae el semblante airado, that the tongue
the muttering tongue, the gossiping tongue, brings the wrathful face. O sea, hasta la misma, solo con mirarle a la cara a la gente, uno es chismoso él. Es criticador. He criticizes people. Oiga lo que dice la Biblia, por favor. Gloria a Dios. Cristo vive. Oiga eso, por favor. Es muy interesante lo que la palabra de Dios enseña, lo que tú llegarías a buscar y a encontrar en la Biblia si es que le escarbas. That's if you dig it. Y ahora la Biblia dice en Proverbios 20:19, Proverbs 20:19, dice la palabra de Dios que el chismoso anda por ahí ventilando. The gossiper is out there airing. Oiga esto, por favor. Que el chismoso tiene el semblante airado. The gossiper has a angry and a mad face. Pero no solo eso, el chismoso separa a los mejores amigos. The gossiper separates friendships, destruye matrimonios, destruye amistades, solo por no controlar su lenguota. Y estamos hablando de creyentes. We're talking about people that believe in God. Oiga esto, por favor. Pero ahora la Biblia dice que el chismoso anda por ahí ventilando. The gossiper is out there airing. Anda ventilando secretos. He's telling secrets. Así que, no andes con los que hablan de más. So don't hang out with those who talk too much. O sea, la Biblia dice, no te juntes con los chismosos, con los criticones, con los que juzgan, con los que hablan mal de la gente, con los que hablan de más. Don't hang out with the gossipers, with the ones that criticize, with the ones that talk bad about others behind their back, with the ones that talk too much. Porque hay gente muy habladora, man. There's people that speak too much, Hay gente que se las da muy de yo tengo esto y tengo lo otro y que yo. No. Usted es hablador, compa. You are a talker, Pero ahora la Biblia dice que el chismoso anda ahí por ahí ventilando secretos. Se le confía a la gente secretos. We trust people with secrets. Para que nomás los ande chismeando so that he can't be sharing them out like that. Por eso cuando yo escucho a pastores de las iglesias, when I hear pastors from churches, cuando usan el ejemplo de alguien, when they use the example of somebody que les confió y les dijo algo en secreto, that trusted them and told them something in secret, en la oficina del pastor, in the pastor's office, y ahora el pastor lo publica en el púlpito. The pastor talks about it in the pulpit, in the stage. Tenía que ser en secreto, it had to be in secret, y ahora el pastor está usando esa experiencia para poder cubrir en su enseñanza. No, así no se puede, man. We can't do it like that. Si yo voy a compartir con un pastor, if I'm going to speak to a pastor, es para que me ayude so he can help me y mantenga el secreto, keep the secret. No para que lo publique ahí en el púlpito, not for he could talk about it y haga un ejemplo, make an example of it ahí enfrente de todos y luego la gente se burla. Nah. La Biblia dice, el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Oiga esto, por favor. Es tiempo que el pastor ya deje de estar chismeando los secretos. It is time that the pastor stops airing out secrets. Es tiempo. Es tiempo de estar criticando ahí en el púlpito, criticizing people in the pulpit, hablando mal de los demás, experiencias de los demás en el púlpito, solo para hacer tiempo, to make time. Es tiempo que el pastor deje eso y comience a enseñar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cristo vive, Y ahora
La Biblia dice que el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Oiga esto, por favor, man. Dice, así que no andes con los que hablan de más. So don't hang out with those who talk too much. Con los criticones, man. Ni te juntes con ellos. Otras versiones dicen, other versions of the Bible says, no te asocies con el chismoso. Con el chismoso. Don't associate with the gossiper. No te asocies con el chismoso. Do not associate with the gossiper. O sea, no tengas negocios con el chismoso. Don't have businesses with the gossiper. ¿Para qué? Oiga esto, por favor. Proverbios 26:20, Proverbs 26:20, la palabra de Dios dice, por falta de leña se apaga el fuego. For lack of wood, the fire goes out. Y donde no hay chismosos, and where there are no gossipers, oiga esto, por favor. Donde no hay chismosos, where there are no gossipers, donde no hay criticones, where there's no criticizers, donde no hay personas que siempre hablan mal de los demás, speak bad about others, y te recuerdan lo que te dijeron, you know, y comentan, they comment, aunque tú le dijiste que no comentara, aunque tú no le pidiste opinión, you didn't ask for opinion. Donde no hay chismosos, dice la Biblia, se acaba la contienda. The fight ends. O sea, se acaba la lucha, se acaba el enfrentamiento. The fight, the confrontation ends. Las peleas se acaban cuando termina el chisme, dice otra versión. The fights are over when the gossip ends. Se acaban las peleas cuando se acaba el chisme. The fights are done when the gossip stops. Porque la palabra de Dios dice, habíamos leído, de que es cierto que todos cometemos muchos errores. It is true that we all make many mistakes. Todos cometemos demasiados errores. You know, como creyentes, as a believer, we make mistakes. You know, como creyentes hemos criticado, we have criticized. Hemos juzgado, we have judged others. Hemos hablado mal de los demás. We have spoken bad about others. Hemos ventilado secretos. We have aired out secrets. You know. Pero ahora, la palabra de Dios nos dice que donde no hay chismosos, where there's no gossipers, se acaba la pelea. The fight ends. ¿Quedaste mal o quedamos mal en una relación? A lo mejor hay tiempo de apartarse un rato. There's time to depart from somebody. Y alejarte de los chismosos. And be apart from gossipers, de la gente que le gusta recordarte el problema. No, mira, fíjate que aquel está haciendo esto. No, a mí qué me importa. I don't care what he's doing. You know. Y la Biblia dice, donde no hay chismosos, se acaba la contienda. Oiga esto, por favor. Gloria a Dios. Cristo vive. Número 3 de Mateo 7:1. Matthew 7:1 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Why do you worry about the splinter in the eye of your friend? Oiga esto, por favor. La astilla quiere decir un fragmento de superficie irregular. A fragment with an irregular, elegant and pointed surface. Fragmento de superficie irregular, o sea, alargado y puntiagudo, que se desprende de la madera, that detaches from the wood, de un hueso, of a bone, de un mineral, from a mineral, etc. Y se puede clavar en el dedo. It can stick in the finger, en el ojo, in the eye, y causar molestia, and cause discomfort. Y Cristo Jesús dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla? Why do you worry about the splinter en el ojo de tu amigo, in the eye of your friend?
Cuando tú tienes un tronco en el tuyo, when you have a trunk in your eye. Oiga esto, por favor. Cuando tú tienes un tronco en el tuyo, ¿cómo es posible que uno ande más preocupado por la vida de los demás? How can it be possible that others are worried about the life of others? Los problemas de los demás, the problems of others, metidos, criticándolos, criticizing them, murmurando, gossiping, de todo mundo, talking about everyone. Cuando uno mismo tiene más problemas que ellos, o es peor, when ourselves can tend to have more problems or even worse than that person. ¿Cómo es posible que uno se ponga a criticar y juzgar cuando Dios no le dio la función de ser juez? God didn't give him the function to be the judge. Dios nos llamó a ser partes del cuerpo. God called us to be parts of the body. You know? Pero ahora con el tiempo como que a la gente se le olvida y hace el papel de juez. Critican, murmuran. La Biblia dice que los chismosos quiebran las relaciones. Gossipers break relationships. Gossipers, donde no hay chismosos, se apaga la pelea. Ya no hay peleas donde no hay chismosos, man. Los chismosos no andan ahí. Los chismosos andan ventilando secretos. ¿Y cómo es posible que uno, como creyente, critique, hable mal, murmure, si uno es igual o puede estar peor que ellos? Primera de Timoteo 5:13 dice, continuando, Primera de Timoteo 5:13 dice, y si están en la lista, and if they are on the list, se acostumbrarán, they will get used to, a ser perezosas, to being lazy, y pasarán todo el tiempo, and they will spend all their time yendo de casa en casa, going from house to house, chismeando, gossiping, entrometiéndose, meddling in la vida de los demás, in the lives of others, y hablando de lo que no deben, and talking about stuff. Este versículo era para las jóvenes viudas. This verse was for the young widows que estaban en la lista de ayuda, that were in the list of help. No sé si era la lista de ayuda para llevarlas a las jóvenes viudas en el ministerio, to have them in the ministry, que los acompañaran, o para ser visitadas en su casa, or being visited in their house. No sé, ese es tema para otro tiempo, pero la Biblia menciona de que uno puede llegar a acostumbrarse a ser perezoso, that people can use to and get accustomed to being lazy, y pasar todo el tiempo and spend all their time going from house to house, yendo de casa en casa, haciendo qué? Predicando la palabra, preaching the Bible. Mira, hermano, vamos a orar. No, dice, chismeando, gossiping, entrometiéndose en la vida de los demás, meddling in the lives of others, and talking bad stuff. Y uno puede llegar no solo a acostumbrarse a no congregarse, and one can not only get used to not congregating, pero también uno, la Biblia dice, puede llegar a acostumbrarse a estar chismeando. You can get used to being a gossiper. Juzgando, judging, criticando, criticizing. Se puede acostumbrar uno a hacer eso. We can get used to being like that. Pero Cristo Jesús dice, no lo hagan. Si lo practicas, hay que tratar de no practicarlo. Let's not do it. You know. Uno puede acostumbrarse, oiga esto por favor, a ser chismoso, a ser criticón, a juzgar sin evidencia, judging without evidence, a opinar cuando nadie le dijo que opinara. Uno puede acostumbrarse
especially, si se junta con gente que así es. Especially if they hang out with believers that are like that. Especialmente si se junta con creyentes que se la pasan juzgando a todo mundo. No, que no me gustó esto de él. I didn't like this about it. No, que, y uno puede volverse igual que ellos. Oiga esto, por favor. Mateo 7, versículo 4, continuando, dice: ¿Cómo puedes pensar, how can you think, en decirle a tu amigo, and telling your friend, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, let me help you by taking out the splinter from your eye, cuando tú no puedes ver más allá, when you yourself can't even see above or in front of you, del tronco que está en tu propio ojo, of the trunk that it's in your own eye. Oiga lo que dice la palabra, por favor. ¿Cómo es que yo voy a dar consejos? How is it that I'm gonna give advice? ¿Cómo es que yo voy a dar consejos o voy a juzgar or I'm a judge si yo también tengo problemas, if I have problems myself? Oiga esto, por favor. Número 5 dice: hipócrita, falso, hypocrite. Oiga lo que dice la palabra, por favor. Primero quita el tronco de tu ojo. First remove the trunk from your eye. Después verás lo suficiente bien. Then you will see. Oiga esto, por favor. Ahora, este es el otro juicio. This is the other judgment. Este es el otro juicio con evidencia. This is the judgment with evidence. Este es el juicio que uno puede hacer cuando ya no practica las demás cosas, when they don't even practice the other things. Oiga esto, por favor. No es el juicio donde uno criticaba, they criticize. No es el juicio donde uno opinaba sin evidencia, gave an opinion without evidence. No, este juicio tiene evidencia, se miró. I was the evidence, I was a witness, yo miré. I mean, nadie me chismeó, yo lo vi, you know. Y ahora Cristo Jesús dice, primero quita el tronco. First remove the eye. Después verás lo suficientemente bien. Then you will see. Muchas de las veces un cristiano quiere seguir juzgando, quiere seguir criticando, cuando él ni siquiera mismo arregla su propia vida, when himself doesn't even fix his own life. Cuando él practica las mismas cosas, when he practices the same thing, you know. Y Cristo Jesús dice, primero quita el tronco de tu ojo, remove the trunk. Primero arregla eso, cambia eso. Después verás lo suficientemente bien, then you will see, para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo, to take care of the splinter in the eye of your friend. Oiga esto, por favor. Pero ¿a quién es que se puede juzgar, pues? Porque miramos que la Biblia dice que al juzgarnos, as we judge each other, juzgamos la ley de Dios, we judge the law of God. Y que solo nos toca hacer el papel de obedecer, to obey the law, y no hacer la función de jueces, and not to do the function of judging, porque Dios solo es el que juzga. God is the only one that judges. Pero leyendo más abajo, reading more down, Cristo Jesús habla y dice, si te quitas el tronco de tu ojo, and you remove the trunk from your eye,
vas a poder mirar, you will be able to see, y vas a poder hacer otra clase de juicio. You will make another kind of judgment or judging, a righteous judging, un juicio justo. Esa va a ser enseñanza para la otra ocasión. That will be the teaching for the next teaching, yeah. Gloria a Dios. Cristo vive. Vamos a dejarlo aquí con esta enseñanza acerca de deja de chismear. Stop gossiping. Hemos chismeado. We have gossiped. Hemos hablado mal de la gente. We have spoken bad about people. Hemos murmurado. Hemos criticado sin evidencia. We have criticized without evidence. Hemos juzgado y nosotros con el mismo tronco en nuestros ojos. Hemos hablado mal de los otros y nosotros con los mismos problemas or even the worst, Pero ahora es tiempo de cambiar. It is time to change. Es tiempo de controlar nuestra lengua. It is time to control our tongue. La Biblia nos dice que nadie puede controlarla. No one can control it. Causa demasiado problema. It causes problems. Tiene veneno. It has poison. La misma boca vuelve a uno chismoso. It makes people gossiper. El chismoso destruye las amistades. The gossiper destroys friendship. Donde no hay chismosos, se acaba la ira. When there's no gossipers, the fight stops. De la lluvia viene el norte. The wind comes from the north. Y dice que la lengua murmuradora, the uttering or the criticizing or the tongue, trae el semblante airado, brings or the wrathful face, un semblante enojado, man. Oiga esto, por favor. El chismoso anda ventilando secretos. The gossiper is airing out secrets. Y es tiempo como creyente. It is time as a believer de hacer lo que dice la palabra. No juzguen a los demás para que no seas juzgado. Don't judge others so that you will not be judged. Oiga esto, por favor. Es tiempo como creyente. Ya no hablar mal de los hermanos, not speak bad about each other. Es tiempo. Que Dios nos ayude. May God help us grow. Que Dios nos ayude a perseverar y a continuar. Gloria a Dios. Cristo vive.